¿Puede algún país replicar el milagro económico de China, una transformación tan profunda y tan rápida que en apenas una generación llevó a cientos de millones de personas de la pobreza a la clase media? Pues esto se preguntan algunos hoy en día en los medios de comunicación. Podría ser la India, podría ser Malasia, pero hay quien quiere probar con Indonesia. Y es su presidente, Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo, más conocido como Prabowo, el que está dispuesto a conseguirlo. ¿Es posible? Vamos con ello. Prabowo no oculta sus admiraciones por Deng Xiaoping, que sabéis que fue el responsable de colocar las bases del enorme salto económico que China protagonizaría después tras su apertura al mundo aceptada por todos a partir de 2001. Prabowo sueña con un salto económico que coloque a Indonesia en la primera liga global con un objetivo de crecimiento del 8% anual. Lo es cierto que solamente ha pasado una vez, pero quiere industrializar el país, explotar sus enormes recursos minerales como el níquel, el cobre y el estaño, que sabéis que son clave en la transición energética y la producción de baterías eléctricas, y lograr la autosuficiencia alimentaria en un archipiélago que aún depende de importaciones para cubrir buena parte de sus necesidades básicas. Pero para entender todo esto sería bueno que echáramos la vista atrás de lo que le ha pasado a Indonesia en su pasado. Indonesia es un inmenso país insular con más de 17.000 islas y 280 millones de habitantes. Luego hay una variedad y diversidad étnica y cultural poco mayor que la de Andorra. Desde su independencia de los holandeses en 1949 ha oscilado entre la democracia, el autoritarismo y los experimentos económicos. Y dos nombres han sido especialmente importantes en su historia. Primero Sukarno, nacido en 1901 y que fue el padre de la independencia indonesia y primer presidente del país tras 1949, que tenía una oratoria hipnótica, enorme carisma y que encarnó el orgullo del pueblo por eliminar el dominio colonial. Además, definió la Pancasila, la doctrina de los 5 principios que ha regido el país desde entonces. Creencia en un único Dios, humanismo justo y civilizado, unidad de Indonesia, democracia guiada por la sabiduría de las deliberaciones y justicia social para todos los indonesios. Claro que las proclamas no impresionaron a la situación económica de inflación descontrolada, ni al inestable equilibrio entre el movimiento comunista más importante del mundo tras la China y la Unión Soviética que estaba allí en Indonesia, y por otra parte un ejército indonesio proamericano. La situación saltó por los aires el 30 de septiembre de 1965, cuando un grupo de oficiales intentó una asonada apoyada por el Partido Comunista, en la que se asesinó a 6 generales en Yakarta. El ejército, dirigido por el general Suharto, aplastó la intentona en pocas horas. Los intentos de Sukarno de seducir a los comunistas dentro de un sistema de democracia guiada se volvieron al final contra él. Y se le acusó de proteger a los comunistas. Y la calle, aterrorizada por el fantasma del golpe, se volcó con los militares. Y eso lo supo aprovechar el general Suharto, que era el jefe del comando estratégico del ejército, para tomar el control de la capital y presentarse como una garantía de orden. Al mismo tiempo, impulsó una represión sin precedentes, y entre 1965 y 66 el ejército y las milicias civiles organizaron una matanza sistemática contra los comunistas simpatizantes o simplemente sospechosos. Se calcula que entre medio millón y 1 millón de personas fueron asesinadas en aldeas, ciudades y cárceles, en uno de los mayores baños de sangre del siglo XX. Que siempre hablamos de Pol Pot, pero se nos olvidan estos otros capítulos de la historia del sudeste asiático. Sukarno quedó reducido a una figura decorativa y en marzo del 66 se vio obligado a ceder poderes especiales al ejército, y en el 67 se le apartó. Sobre ese mar de cadáveres, Suharto erigió el nuevo orden, un régimen autoritario que prometía estabilidad y prosperidad, y que estaba respaldado por los militares y bendecido por Occidente en plena Guerra Fría. Indonesia pasó de la teatral revolución de Sukarno al disciplinado autoritarismo de Suharto, del caos a la represión, del sueño idealista a un orden construido sobre el miedo y la sangre. Y aquí entra Prabowo en nuestra historia, general también del Cuerpo de Operaciones Especiales y entrenado en Fort Bragg, Estados Unidos. Estuvo metido en más de un fregado, como por ejemplo la invasión de Timor Oriental, y fue el brazo ejecutor de algunas de las represiones de Suharto durante los años 80. Luego se casó con su hija. Sí, Prabowo es el yerno de Suharto. Cuando fue derrocado Suharto, Prabowo se exilió en Jordania y regresó en 2009 con la intención de gobernar el país, lo que consiguió después de fracasos electorales en octubre del año pasado. Ganó con el 58% de los votos y un apoyo tácito del presidente anterior Jokowi. La pregunta ahora es,
¿Está consiguiendo Prabowo su sueño de seguir los pasos de Deng Xiaoping y de China? A ver, en sus primeros 100 días su popularidad estaba en el 80%. Y no es raro, porque se dedicó a los programas sociales. ¿Cómo no ser popular si das comidas gratuitas a los niños y a las mujeres embarazadas en un país con gran desigualdad? Claro que si para financiar este megaplan recortas drásticamente los presupuestos de ministerios como el de universidades e infraestructuras, sabes que no estás apostando precisamente por el futuro. Al mismo tiempo, y quizá por si las moscas, aumentó el peso del ejército en la gestión económica y en el gobierno. Resultado, el objetivo del 8% del crecimiento se quedó en menos del 5%, el peor en años, mientras la rupia caía a mínimos históricos. La gran medida económica ha sido fundar un fondo soberano, el Danaranta, que se inspira en los modelos de Singapur y Abu Dhabi para tratar de atraer inversiones globales. Pero los mercados parecen ver lo que todo el resto del mundo vemos, que el plan de Prabowo es opacidad, falta de controles y concentración de poder. En cierto modo, capitalismo de amiguetes, pero todos con uniforme. Así que, ¿cómo va a conseguir industrializar el país, explotar esos enormes recursos minerales que, como antes os decía, son importantísimos para las transiciones energéticas, lograr la autosuficiencia alimentaria, teniendo en cuenta que su política no está apostando por el futuro? Y es que es esto de que una cosa es querer y otra es hacer lo necesario para que se pueda. Os pongo un ejemplo. Indonesia quiere transformar la riqueza que atesora como reserva de níquel en un verdadero motor industrial. Sin embargo, el gobierno de Jokowi prohibió la exportación de mineral en bruto. El objetivo era obligar a instalar fundiciones y plantas de baterías en el país. Y es cierto que ya hay gigantes como Tesla, CATL y LG Energy invirtiendo en proyectos de procesamiento. Pero la cadena de valor sigue dominada por el capital extranjero y aún no está claro si Indonesia va a convertirse en la Arabia Saudí del níquel o si se va a quedar atrapada en el rol de ser un proveedor de la materia prima. Otro ejemplo es Nusantara, la nueva capital que se construye en Borneo para sustituir a una Yakarta que se hunde por el agotamiento, el excesivo uso de los recursos hídricos subterráneos y que ha provocado que la ciudad no tenga sustento físico en su base. Así que el proyecto iniciado por Jokowi y heredado por Prabowo debía ser la vitrina del nuevo desarrollo, pero los recortes presupuestarios han paralizado gran parte de las obras. Y todo esto muestra lo que es la contradicción central, que Prabowo querrá ser recordado como el Deng Xiaoping indonesio, pero aún no ha demostrado si puede gestionar la realidad económica del país para transformar sus discursos en realidades. Por otra parte está la cuestión puramente geopolítica. Indonesia ocupa un lugar estratégico en el mapa global. Es el mayor país del sudeste asiático, controla rutas marítimas vitales por las que transita alrededor de un tercio del comercio mundial y tiene una voz creciente en foros como el G20, el ASEAN y ahora los BRICS, a los que se unió este año. Su política oficial sigue siendo la de no casarse con nadie, pero en la práctica Yakarta navega entre Estados Unidos, en la cuestión militar, la atracción económica de China y las necesidades de sus vecinos regionales. Así que Prabowo ha sabido aprovechar esa posición cerrando acuerdos comerciales, por ejemplo, con la Unión Europea, o pactando con Donald Trump una rebaja de aranceles del 32 al 19%, que salva sus exportaciones de caucho y textiles, pero también firmando con Pekín nuevas inversiones en minería y energía verde. Al mismo tiempo ha reforzado cooperación militar con vecinos, Australia y Japón, consciente de que su soberanía marítima depende de alianzas sólidas en esa región. Por otra parte, la relación con China, como veis, es ambivalente. Por un lado, socio comercial e inversor, responsable de megaproyectos como el tren de alta velocidad entre Yakarta y Bandung, que es ahora mismo el símbolo de la infraestructura moderna de Indonesia y de la nueva ruta de la seda, pero también adversario directo por los espacios marítimos. En las Islas Natuna, donde Indonesia tiene derechos de explotación pesquera y reservas de gas, China insiste en extender su línea de 9 puntos, generando incidentes navales bastante frecuentes. Así que Prabowo ha respondido reforzando las patrullas, aumentando el gasto militar, comprando material estadounidense y promoviendo ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, Australia y Singapur. Pero no rompe con Pekín, y lo vemos en ese rol que va a tener ahora en los BRICS. Por otra parte, a Indonesia le gustaría liderar la ASEAN y hablar como potencia del sur global, pero es cierto que sigue emparedada entre las dos grandes potencias, Washington y Pekín. En conclusión, ¿puede Prabowo ser el nuevo Deng Xiaoping? Pues la respuesta corta es no, al menos que haga lo que hicieron los comunistas chinos. Tener una sociedad perfectamente organizada, un país pacificado, iniciar un crecimiento económico de abajo arriba, atraer toneladas de inversión extranjera, y para todo eso Prabowo necesita un pacto de futuro y un plan claro
que atraiga a la democracia joven, que es Indonesia, que tiene una sociedad civil y una juventud que están deseando tener voz y voto. Así que Prabowo no parece dar garantías ni hacia afuera ni hacia adentro en este caso. O mejor dicho, yo no veo que Prabowo esté realizando lo necesario para que efectivamente la hipótesis que algunos están lanzando ahora en los medios de comunicación sea cierta. Es decir, que Indonesia vaya a ser el próximo país que pueda seguir los pasos de la China que vivimos ahora, de la China gran potencia internacional. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya resultado interesante. Busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.